Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 368. El último. El segundo partido había terminado. Estaba tanto dentro como fuera de las expectativas de la gente. Todos sabían que Su Lingyue era una participante poderosa. Pero el hecho de que pudiera obtener una victoria fácil con exactamente el mismo conjunto de habilidades todavía fue una sorpresa. Y el Longtian era como Qin Shaotian. Ambos fueron dominados instantáneamente. Después del turno de Su Lingyue, los siguientes fueron Shuguan y Mu Yuanzhou. Shuguan dejó que el perro del dragón oscuro tomara la iniciativa. Después de pasar por las pruebas del cielo, la fuerza de combate del sabueso del dragón oscuro había aumentado considerablemente a 9. El Dark Dragon aún tenía una reserva de energía más profunda y podía liberar habilidades más rápido que antes. Como resultado, las mascotas de batalla de Mu Yuanzhou fueron completamente aplastadas. La batalla terminó rápido. No hubo intensidad como todos habían anticipado. Shuguan prevaleció sobre Mu Yuanzhou. Eso estaba más allá de las expectativas de todos. La estimación general había sido que Ye Longtian y Mu Yuanzhou eran dos candidatos prometedores, pero como resultaron las cosas, su desempeño estuvo bien. Por supuesto, algunas de las audiencias más cuerdas podrían decir que no fue porque Ye Longtian y Mu Yuanzhou no estuvieran lo suficientemente calificados. Fue porque las mascotas de batalla de Su Lingyue y Shuguan eran amenazantes. Frente a esas dos mascotas de batalla, las bestias de Ye Longtian y Mu Yuanzhou ni siquiera tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades. Por otro lado, sus combates habrían sido maravillosos si estuvieran luchando contra otros participantes de su mismo rango. El sabueso del dragón oscuro. Los jefes de familia, Yan Bingyue y Jin Fengxiao, todos ellos parecían sombríos y conmocionados. Habían percibido algo extrañamente aterrador en el sabueso del dragón oscuro. Era una mascota de sexto rango que podía derrotar fácilmente a un dragón de noveno rango. El sabueso del dragón oscuro estaba escondiendo algo que era bastante misterioso y espeluznante, algo de lo que incluso ellos se sentirían estresados y temerosos. Esta mascota de batalla es peligrosa. Por primera vez, Yan Bingyue tenía una mirada preocupada y la sonrisa en el rostro de Jin Fengxiao había sido reemplazada por un ceño fruncido. Ninguno de los dos esperaba encontrar una mascota de batalla tan aterradora en este pequeño lugar. Más importante aún, ¿cómo podría una mascota de batalla con un linaje de sexto rango demostrar habilidades tan asombrosas? ¿O no era un sabueso del dragón oscuro, sino algo que se parecía a uno? Eran. Después de que Shuguan terminó su batalla, se anunciaron los nombres de los tres primeros. Inmediatamente después, existía la posibilidad de que los participantes perdedores desafiaran a cualquiera de los tres primeros. El vencedor se quedaría dentro del top 3. Este desafío no era simplemente una evaluación de la fuerza de batalla sino también de juicio. Nadie salió a desafiar a los tres primeros. Desde su derrota, Qin Shaotian mantuvo la cabeza gacha, mirando continuamente su espada. Nunca volvió a mirar el partido. Ye Longtian y Mu Yuanzhou permanecieron en silencio en sus asientos. Ninguno planeaba desafiar a tres personas duras. Aparte de Yan Bingyue, tanto Su Lingyue como Shuguan se jactaban de tener mascotas de batalla aterradoras e invencibles. En cuanto a Yan Bingyue, era un monstruo. En este momento, los tres sortearían para competir por los lugares ganador, subcampeón y segundo finalista, y luego los grupos perdedores competirían por el cuarto y quinto lugar. Anuncios de Put Future. Todos dirigieron su atención a la gran pantalla. Como eran tres, según las reglas, dos pelearían primero y uno se tomaría un bie. El que estaba en el bie lucharía contra el partido perdedor y luego el partido ganador si el que estaba en el bie salía victorioso. Por otro lado, si el que está en el bie fue derrotado en el primer desafío, él o ella tomaría el tercer lugar y se determinarían los primeros tres lugares. Todos contuvieron la respiración y se anunciaron los resultados. Su Lingyue contra Yan Bingyue. Shuguan estaba en el adiós. Al ver este resultado, Su Lingyue quedó visiblemente atónita. No pudo evitar lanzar una mirada a la chica, solo para recibir una mirada fría que carecía de todo sentimiento. Su Lingyue sintió que su corazón se había saltado un latido. Apartó la mirada por instinto. ¿Bien? Yan Bingyue frunció el ceño, pero pronto creyó entender algo. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. Shuguan le dio a Su Lingyue una charla de ánimo. Buena suerte. Si puedes vencerla, serás el campeón porque renunciaré cuando llegue mi turno de pelear contigo. Su Lingyue se sorprendió al escuchar sus palabras.
¿En serio vas a renunciar? Estuvo muy cerca de llevarse la gloria del campeonato. Sí. A Shu Quan no pareció importarle en absoluto. He hablado de esto con mi maestra. Como hombre, cada palabra que digo tiene peso. Solo haz tu mejor esfuerzo y no escatimes esfuerzos. Debemos hacerle saber a ese niño que salió de la nada que no cualquiera puede convertirse en el número uno en la ciudad base de Longjiang. Su Lingyue asintió levemente. Solo podía sonreír amargamente por dentro. Lo mejor de mí. Lo mejor que puedo hacer es no retrasar a Frosty. Luego pensó en la próxima batalla. Sacudió la cabeza y se deshizo de todos los pensamientos desordenados en su mente. Si Shu Quan hablaba en serio acerca de renunciar, entonces la próxima batalla sería el partido definitivo. Si hubiera ganado, habría cumplido el deseo de Su Ping. Habría dado un buen resultado. Ella respiró hondo y puso una mirada seria. Había sido un viaje emocionante para ella. En el escenario, sintió que era solo una espectadora, una marioneta sin ningún sentido real de participación. Esa era exactamente la razón por la que estaba considerando las cosas con inquietud. Llevaba una carga pesada pero no podía hacer nada en persona. Tuvo que dejarlo en manos del destino. Anuncios de Put Future. Había estado deprimida a causa de ese sentimiento, casi al borde de un colapso mental. Pero todo eso iba a terminar. Todo eso podría terminar si Frosty pudiera ganar esta última batalla. Su Lingyue se puso de pie y subió al escenario, siguiendo la orden del juez. Todos la miraron mientras se levantaba, incluidos Xie Longtian y Mu Yuanzhou. Los dos tenían expresiones graves. Esta próxima batalla iba a ser trascendental. Qin Shaotian, que había estado mirando su espada, levantó la cabeza y miró a Su Lingyue. Su Lingyue lo notó por el rabillo del ojo. Miró hacia arriba, solo para verlo asentir hacia ella y mover los labios. Dijo buena suerte. Su Lingyue estaba experimentando una oleada de sentimientos indescriptibles. ¿Fue pasión o emoción? ¿Miedo? ¿Esperanza? Ella no pudo decirlo. Una cosa que sí sabía con certeza era que tenía que ganar. Incluso si no tuviera nada, incluso si fuera inútil, e incluso si todo lo que pudiera hacer fuera rogar y rezar. Pero ella tenía que ganar. Tan pronto como Fei Yambo vio los resultados del sorteo, le dijo a Su Ping, es el turno de tu hermana. Su Ping asintió. Él vio eso. Dirigió su mirada a la chica sentada en la primera fila. Estaba preocupado. La niña seguramente ocultó parte de su fuerza cuando estaba luchando contra Qin Shaotian. Después de todo, considerando su fuerza, era poco probable que solo tuviera 3 mascotas de batalla. Los resultados de esta batalla dependerían de cuánta fuerza escondiera la chica. El dragón de escarcha lunar tenía una fuerza igual a la posición superior del rango titulado. Una mascota así podría ganar el campeonato mundial y eso, por supuesto, también dependería del guerrero mascota de batalla. Dado que esto estaba en el nivel de la ciudad base, solo una mascota sería suficiente. Aún así, este forastero había sacudido la confianza de Su Ping. No pudo evitar sentir miedo y preocupación. Al mismo tiempo, Yan Bingyue se puso de pie. Lady Yan, tenga cuidado, le susurró Jin Fengxiao, que era la primera vez. Zhao Wuji también tenía una mirada preocupada. Ese dragón había demostrado ser bastante amenazador porque incluso él había sentido peligro. Nunca pensó que vería una mascota así en la ciudad base de Longjiang. No te preocupes. Yan Bingyue permaneció en su típico estado de calma e incluso hubo un atisbo de una leve sonrisa que indicaba que estaba de buen humor. Jin Fengxiao la miró fijamente. Sabía que ella solo se vería así cuando hubiera encontrado una presa calificada. De lo contrario, pocas cosas podrían despertar su estado de ánimo como este. Capítulo 369 Orgullo de los débiles. El enorme lugar, capaz de albergar a cientos de miles de personas, estaba casi tan silencioso como una tumba. No hubo vítores, ni aplausos. En este momento, inexplicablemente, toda la audiencia sintió una sensación de presión como si estuvieran seguros de que la próxima batalla no tendría precedentes. Mientras la audiencia miraba, Su Lingyue siguió las escaleras y caminó hacia el escenario paso a paso. El escenario se acercaba más y más, apareciendo cada vez más grande ante sus ojos. Un nuevo mundo se abría ante ella. El sello azul brillante abrió un camino. El personal de trabajo guió a Su Lingyue al escenario. Llegó a su área y levantó la cabeza. En ese momento, el mundo daba vueltas a su alrededor. Los ojos, los medios, la cámara y la luz estaban todos sobre ella. Todos los ojos puestos en ella. A medida que su vista había mejorado, pudo ver las expresiones detalladas que se mostraban en los rostros de los que estaban sentados en las primeras filas. Esos guerreros de mascotas de batalla titulados estaban fuera de su alcance.
Pero en ese momento, todos tenían expresiones graves con preocupaciones en sus mentes. Xu Kuan, Qin Shaotian y los otros dos del top 5 la miraban, aparentemente esperando algo. La gente en la audiencia estaba emocionada o nerviosa. Ninguno de ellos podía esperar para ver la próxima batalla. Su Lingyue miró a su alrededor y, finalmente, miró hacia donde estaban sentados los miembros de la familia. Pronto, ella lo encontró. Su mente se calmó en el momento en que lo vio. Una victoria más y todo habría terminado, se dijo y rezó. ¿Tienes un amigo sentado allí? De repente, Su Lingyue escuchó una voz indiferente. La persona que dijo esas palabras no estaba siendo fría intencionalmente. Había sido así desde que nació. Esa voz devolvió la atención de Su Lingyue al escenario. Miró y vio que su oponente Ian Bingyue ya estaba en su área designada en el escenario. Mirando a Ian Bingyu, Su Lingyue tuvo que admitir que estaba un poco celosa. A decir verdad, envidiaba a las personas como ella, que podían salirse con la suya en el escenario confiando en su propia fuerza. Esos eran los verdaderos talentos. Cada uno tenía habilidades en las que eran buenos. Pero ese no fue el caso para ella. Había estado trabajando duro, mucho más que sus compañeros de clase y era la mejor estudiante de su año en la academia. Pero eso era todo lo que podía hacer. Si no fuera por la mascota de batalla que Su Ping le había dado, nunca habría llegado a esta etapa. Ella nunca se había olvidado de eso. Él no es un amigo, Su Lingyue respondió a la pregunta de Ian Bingyue, él es familia. Ian Bingyue levantó las cejas. ¿Familia? Esa era una palabra lejana. Apenas tenía una comprensión de esa palabra. Por lo tanto, difícilmente podía simpatizar con Su Lingyue. Eso no es bueno. Ian Bingyue respondió con frialdad. Debe estar deseando verte ganar. Desafortunadamente, tal como lo veo, tu mascota de batalla es fuerte, pero tú pareces ser muy vulnerable. Parecía tranquila, como si simplemente afirmara un hecho establecido. Y, sin embargo, esta declaración apretó el corazón de Su Lingyue. Ella respondió con el silencio. 30 segundos. Prepárense, dijo el juez. Ese era el momento para que los dos prepararan sus mascotas de batalla antes de que comenzara la batalla. Podían convocar a sus mascotas de batalla en el área de espera para que no los tomaran desprevenidos cuando la batalla comenzara oficialmente. Esa mirada frustrada desapareció rápidamente de los ojos de Su Lingyue. Levantó la cabeza y una vez más miró a esa chica deslumbrante. Todo lo que podía ver en ese rostro deslumbrante era frialdad y desprecio. Su Lingyue curvó los labios pero logró mantener la compostura. Igual que antes, levantó las manos. Para convocar a sus mascotas de batalla. El dragón de escarcha lunar respiró hondo y salió del remolino, parándose junto a Su Lingyue como el imponente dragón que era. Su Lingyue también convocó a Phantom Flame Beast para que se quedara con ella. Escarchado. Su Lingyue miró al dragón de escarcha lunar. Una repentina sonrisa floreció en su rostro. Todo tuyo. Su sonrisa se hizo más amplia. Rugido. El dragón de escarcha lunar bramó como respuesta. Su Lingyue le sonrió al dragón y luego lanzó otra mirada a su oponente. Ian Bingyue frunció el ceño mientras miraba a este dragón de escarcha lunar con escamas extrañas. Sabía que se trataba de un dragón mutado. El dragón definitivamente tuvo que crecer en un entorno único desde joven o pasar por un entrenamiento especial para volverse así. De cualquier manera, el dragón era formidable y ella lo había presenciado. Anuncios de Put Future. Ian Bingyue no hizo nada, pero 3 remolinos oscuros surgieron detrás de ella. Luego, de los 3 remolinos se extendieron garras y extremidades. Salieron 3 figuras altas y feroces. Las 3 mascotas eran las que había convocado durante su pelea con Qin Shaotian. 2 mascotas de la familia de los demonios y el cristal Ocean Dragón. Ambas partes habían convocado a sus mascotas. El juez miró su reloj y cuando terminó la cuenta regresiva de 30 segundos, anunció que el partido había comenzado. Al mismo tiempo, los 2 jueces volaron, dejando el espacio a los 2 participantes. Aquí viene. La gente en la audiencia contuvo la respiración. Ian Bingyue enfocó su mente y se burló. En el momento en que el juez anunció el inicio del combate, el dragón del océano de cristal dio un paso adelante. El suelo que tocó el dragón se congeló rápidamente y el hielo se estaba expandiendo. En cuanto a la categoría del dragón, el cristal Ocean Dragón estaba en un rango más alto que el del Moon Frost Dragón. Da la casualidad de que los 2 dragones nacieron para poder usar habilidades relacionadas con el agua. Como tal, el dragón del océano de cristal tenía la ventaja para aplastar fácilmente al dragón de escarcha lunar. Al mismo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, el dragón de escarcha lunar había terminado de realizar la diosa del hielo que cubrió a Su Lingyue y la bestia de llama fantasma.
El dragón de escarcha lunar se paró frente a la diosa del hielo, dejando su espalda a Su Lingyue. Cualquiera que quisiera dañar a Su Lingyue tendría que lidiar primero con el dragón. La temperatura estaba bajando rápidamente. La profunda frialdad se estaba extendiendo desde el dragón de escarcha lunar. El suelo bajo sus pies estaba helado, al igual que el sello alrededor del escenario. La gruesa capa de hielo convirtió a la foca en una pared de hielo. Enormes lanzas surgieron de la pared de hielo. Esa era una señal de que la prisión de hielo se estaba formando. Al igual que antes, el dragón de escarcha lunar recurrió a su habilidad más fuerte desde el principio. Yan Bingyue entrecerró los ojos. Ella había anticipado que esto iba a suceder. El dragón del océano de cristal pisoteó el suelo y los pedazos de hielo volaron, convirtiéndose en un escudo de cristal ovalado que se encontraba alrededor de Yan Bingyue, el dragón mismo y sus dos mascotas de batalla de la familia de los demonios. Lanzas de hielo disparadas. Las lanzas de hielo se descargaron tan pronto como surgieron, como misiles, y luego todas aterrizaron en el escudo de cristal. Todo el escenario temblaba. Esta fue la tercera vez que la audiencia había visto esta habilidad. Pero aún así, lo encontraron asombroso y todas las lanzas de hielo tenían más de 10 metros de largo y tenían una fuerza destructiva. La audiencia se sobresaltó. Algunas personas incluso tenían demasiado miedo de ver lo que iba a pasar con el escudo de cristal. ¿Eh? De pie detrás del escudo de cristal, Su Lingyue pudo sentir el escenario temblando. También podía escuchar los fuertes ruidos provenientes del escudo de cristal. Se quedó mirando el escudo de cristal y para su consternación, notó cómo comenzaban a aparecer algunas grietas. Ese poder. El dragón de escarcha lunar podía sentir que la víbora del infierno se movía rápidamente para atacar. Un brillo dorado apareció en los ojos del dragón de escarcha lunar, así como una intención asesina. El viento repentinamente se levantó alrededor del dragón de escarcha lunar. Una figura enorme apareció detrás de él. Era la flecha del viento. La figura ilusoria sostenía el arco y apareció una flecha cian. El vendaval se detuvo en el momento en que la flecha tomó forma. Luego, se escuchó un estallido cuando se descargó la flecha. Rugido. El dragón del océano de cristal bramó mientras construía una enorme pared de cristal frente a la víbora del infierno. Estallido. La flecha chocó contra la pared de cristal. El suelo temblaba y el ruido fue suficiente para despertar a los muertos. Sin dejar rastro, sin humo ni polvo, la flecha de viento desapareció. Por otro lado, el escudo de cristal estaba intacto. Sorprendió a todos. La flecha de viento del dragón de escarcha lunar fue ineficaz. Tanto Jin Fengxiao como Zhao Wuji respiraron aliviados. Luego, pusieron una sonrisa significativa y lanzaron una mirada de complicidad al jefe de la familia Ie. El significado era, esta habilidad había asustado a su joven maestro y renunció directamente. Pero esto no es nada para Nuestra Señora Yan. El cabeza de familia de la familia Ie hizo caso omiso de su mirada y siguió mirando el escenario con el ceño fruncido. Era evidente que el propio dragón de escarcha lunar no había anticipado que la flecha podría volverse inútil. El dragón miró fijamente a Edge Viper que deambulaba desde detrás de la pared de cristal. De repente, el dragón de escarcha lunar sintió que se acercaba el peligro. No era que el dragón de escarcha lunar estuviera en peligro. El dragón sintió que la víbora intentaría dañar a Su Lingyue. Esa realización encendió la intención asesina en el corazón del dragón de escarcha lunar. Rugido. La ira ocupó la mente del dragón de escarcha lunar. Sus ojos se volvieron rojos como la sangre. La figura ilusoria detrás del dragón de escarcha lunar no desapareció. En cambio, se estaba volviendo más sustancial. Esta vez, la gente podía ver un tenue tono dorado alrededor de la figura. Levantó la mano y tiró de la cuerda. Esta vez, la flecha del viento era de color puramente dorado. Se levantó un vendaval y todo el viento viajaba hacia esta flecha, que parecía poder aspirar el aire incluso desde fuera del sello. Esa enorme flecha dorada brillaba radiantemente. Tanto Jin Fengxiao como Zhao Wuji quedaron atónitos, luego palidecieron. Todos los jefes de familia miraban, nerviosos. Este fue el uno. Habían visto esto en el video. Tenían una idea muy clara de lo aterradora que era la flecha al estar allí. Observaron con un escalofrío de horror. Incluso fuera del sello, podían sentir la fuerza destructiva de la flecha. Además de la intención asesina y la fuerza, había algo en la flecha que los hizo instintivamente asustados. Era como si la flecha hubiera sido disparada por el dios del viento en persona. Anuncios de Put Future. Se formó la flecha y se tiró de la cuerda. Un aura indescriptible convergió en la punta de la flecha.
El Edge Viper que se acercaba rápidamente de repente cerró su enorme boca y el miedo apareció en sus ojos. Muerte. Ese era el sentimiento de la muerte. Rugido. Estimulado por este miedo, el Viper gritó en voz alta. Dejó de deslizarse y rápidamente se acurrucó y hundió la cabeza en su cuerpo. El dragón del océano de cristal también parecía estar estresado. El dragón cargó y, al mismo tiempo, construyó muchas paredes de cristal frente a Edge Viper. Estallido. Se elevó un ruido frente a la flecha. Al segundo siguiente, se disparó la flecha dorada. En el momento de esa descarga, un extraño y agudo grito salió, pero pronto fue superado por el ruido de explosión en el aire. Bang bang bang. La flecha tocó la primera pared de cristal, que instantáneamente cayó en pedazos. Pero la pared no logró frenar la flecha hacia abajo. Todavía estaba atravesando las muchas paredes de cristal hasta que aterrizó pesadamente sobre el Viper acurrucado. El Edge Viper de más de 100 metros de largo fue estallado en varios pedazos que fueron arrojados hacia atrás. El Nightmare Crafter atrapó una de las piezas. Las otras piezas cayeron al suelo y todavía se movían. La flecha había penetrado en el Edge Viper, desgarrándolo en pedazos. Tal vez las paredes lograron frenar un poco la flecha, o tal vez la flecha no dio en el blanco. La cabeza de Edge Viper permaneció en una sola pieza. Dicho esto, la sangre brotaba de los cortes debajo de la cabeza. Rugido. La intención asesina todavía estaba surgiendo en los ojos del dragón de escarcha lunar. La segunda flecha dorada estaba surgiendo. Sin embargo, a la mitad del proceso, el dragón de escarcha lunar tembló y luego giró la cabeza hacia atrás rápidamente, mirando a la diosa del hielo. Había un agujero en él. El dragón de escarcha lunar no podía creerlo. El dragón de escarcha lunar entrecerró los ojos. Al mismo tiempo, un hombre se levantó de su asiento. Rugido. Instantáneamente, el dragón de escarcha lunar lanzó un grito salvaje y se arrojó hacia atrás. Dentro de la diosa del hielo, Su Lingyue miró fijamente a la chica que estaba frente a ella. Era Yan Bingyue. Yan Bingyue rompió la diosa del hielo y la alcanzó. ¿Qué pasó? Su Lingyue no podía pensar con claridad. Pero por los ojos extrañamente rojos de Yan Bingyue, Su Lingyue pudo sentir que estaba en peligro. ¿Moriría ella? Ese fue el primer pensamiento que saltó a la mente de Su Lingyue. Pero recordó que en esta etapa, las reglas estipulaban que no se permitía matar. Tan pronto como esa idea le vino a la mente, pensó en otra posibilidad a la que le tenía aún más miedo. Ella no moriría. Pero, ¿iba a perder? Sintió que algo le apretaba el corazón como si quisiera que dejara de latir. En ese momento, ella quería llorar. Dije que eras demasiado vulnerable. No eres nada sin este dragón. Yan Bingyue la miró con frialdad y rápidamente empuñó su escudo. La intención de quitarle la vida a Su Lingyue estaba clara en los ojos de Yan Bingyue. Su Lingyue sintió que todas sus esperanzas se habían convertido en cenizas. Sin embargo, al segundo siguiente, de repente se mordió los labios y dio una orden. Al mismo tiempo, movilizó sus poderes astrales. Se desataron todas las habilidades de aumento que un estudiante tenía que aprender. Deténla. Eso era lo único que tenía en mente. Podía decir que el dragón de escarcha lunar todavía estaba bien. Mientras el dragón siguiera allí. PFF. La sangre floreció frente a ella. La mente de Su Lingyue había dejado de funcionar. Abrió mucho los ojos. La sangre bailaba y caía sobre su rostro. La bestia de la llama fantasma se derrumbó en el suelo. Había un corte profundo en su barriga peluda. Los órganos internos se estaban cayendo. Una bestia de llama fantasma que tenía una fuerza de combate igual al octavo rango no pudo durar una ronda. Yan Bingyue se paró frente a Su Lingyue con la espada en la mano y una mueca en su rostro. En este momento, ella era tan poderosa como una bestia de noveno rango. Incluso podría haber matado al Bloody Servant. Eres un perdedor. Solo puedes pedirle ayuda a tus mascotas de batalla. ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo un guerrero mascota de batalla? Yan Bingyue levantó su espada. En el momento en que el sonido ensordecedor llegó a sus oídos, puso su espada en el cuello de Su Lingyue. Usted ha perdido. Ella dio su veredicto. Su Lingyue no podía creer esto. Luego, levantó la vista y una sonrisa apareció en su rostro mortalmente pálido. Capítulo 370 Elegía del dragón. Tienes razón. Soy débil. Un toque de tristeza se escondía en la sonrisa de su rostro. Estaba hablando con Yan Bingyue y, al mismo tiempo, consigo misma. Yan Bingyue se sorprendió por la reacción de Su Lingyue. El primero se puso muy alerta. Podía decir que el rugido se estaba acercando a ella. No podía permitirse el lujo de dejar que Su Lingyue continuara.
Yan Bingyue rodeó a Su Lingyue, manteniendo la espada en su cuello. Yan Bingyue movió un poco su espada y apareció un corte delgado en el cuello de Su Lingyue. Eso fue una advertencia. Renuncia, o morirás. Al escuchar la voz fría que venía detrás de ella, Su Lingyue puso una sonrisa aún más grande, pero la tristeza estaba grabada en sus ojos, así como un rastro de orgullo. Ni siquiera Frosty puede protegerme. Yo soy el que los arrastra hacia abajo. Nadie puede salvarme cuando estoy así de débil. Pero... Su Lingyue giró lentamente la cabeza, aunque la espada todavía estaba en su cuello. Giró la cabeza y miró el rostro frío pero deslumbrante y ese par de ojos rojo sangre llenos de intenciones asesinas. En los ojos de Su Lingyue, el miedo había desaparecido. Todavía tenía una sonrisa que mostraba que estaba decidida a enfrentarse a la muerte sin vacilar. Yan Bingyue miró fijamente a la chica. Por débil que sea, todavía hay alguien a quien quiero proteger. Alguna vez. Dijo ella, sonriendo. Luego, agarró la espada por su hoja. Yan Bingyue entrecerró los ojos. De repente se dio cuenta de lo que la chica iba a hacer. De acuerdo con las reglas, si me matas, serías descalificado. Su Lingyue parecía estar aliviada y, al mismo tiempo, no dispuesta a dejar el mundo. Mirando a su oponente sorprendido, Su Lingyue susurró. Lo siento, pero tenemos que conseguir el campeonato. En ese momento, Su Lingyue estaba pensando en la promesa de ganar el campeonato. Sobre las palabras que Su Ping le dijo en las sucursales durante la selección masiva. No puedes ser misericordioso. Tienes que ganar el campeonato. De lo contrario, la reputación de la tienda estaría en peligro. Cuando eso sucediera, sus competidores atacarían mientras el hierro aún estaba caliente y toda su familia podría estar en peligro. Sin saberlo, había recordado las palabras de Su Ping y nunca lo cuestionó. Sin saberlo, había comenzado a respetar y confiar en su hermano mayor, a quien una vez había menospreciado. Fue porque había seguido su consejo que había llegado tan lejos. Pero ella había perdido esta vez, de hecho. Dicho esto, Xu Guang todavía estaba allí. Fue otro de los que compró los servicios de la tienda. Su Lingyue pensó que si podía descalificar a Yan Bingyue, entonces había una buena posibilidad de que Xu Guang pudiera ganar el primer lugar. De acuerdo, ella no sería la campeona, pero Xu Guang aún podría ayudar a salvar algo de reputación para la tienda. Lo único que podía hacer en ese momento era arrastrar a Yan Bingyue con ella para que Xu Guang no tuviera que luchar contra Yan Bingyue. Yan Bingyue se sorprendió al ver la determinación de morir en los ojos de la niña. ¿Está loca? ¿Valió la pena simplemente ganar un premio? ¿Cuál fue la diferencia entre el segundo y el primer lugar? Yan Bingyue estaba luchando por el primer lugar porque ese siempre fue su único objetivo. Pero, ¿por qué la chica estaría tan obsesionada con el primer lugar? ¿Cuál era el punto de ganar el campeonato cuando ni siquiera tendría una vida para eso? Solo por la vanidad. Eso fue una locura. Yan Bingyue lo encontró difícil de entender. Cuando pasó la etapa inicial de conmoción, se puso furiosa. ¿Es este tu último recurso? Yan Bingyue se mordió los dientes. Sus ojos estaban llenos de desprecio e ira. Realmente eres un perdedor decepcionante. Tu muerte no será lamentada. Su Lingyue mantuvo la calma. Nada de lo que dijo Yan Bingyue podría cambiar su corazón en este momento. Ninguna cantidad de ridículo la haría sentir inferior nunca más. Ella había tomado una decisión. Lo último que quería hacer era dar otra mirada a la persona en la audiencia. Quería volver a mirar a su madre. Mamá debe estar sentada frente al televisor y viendo a su hija inútil, pensó Su Lingyue. Se mordió aún más fuerte los labios. La sangre se filtró en su boca y pudo sentir la amargura. No se dirigió a la audiencia para echar una última mirada porque ya no tenía tiempo. Anuncios de Put Future. Estallido. Invocó sus poderes astrales de repente y se arrojó a la espada de Yan Bingyue tan rápido como pudo. Dije que no lamentarás tu muerte, pero no, ni por un segundo, pienses que puedes suicidarte tan fácilmente frente a mí. Yan Bingyue sonrió con una sonrisa sardónica. Giró su espada y cortó los dedos que Su Lingyue usó para agarrar la espada. Luego, Yan Bingyue recuperó su espada y agitó la mano. Ella abofeteó a Su Lingyue. La mejilla de Su Lingyue se puso roja e hinchada. Varios dientes se cayeron, con rastros de sangre en ellos. Yan Bingyue usó tanta fuerza que Su Lingyue sintió que su cerebro estaba zumbando y sus ojos perdieron el foco por un segundo. Ella estaba simplemente en el quinto rango. Si no fuera por el hecho de que había comenzado a trabajar en Glace Bulwark, que había fortalecido su calidad física, esa bofetada la habría dejado inconsciente. Yan Bingyue levantó la mano y agarró el cabello de Su Lingyue. Wash.
Yan Bingyue corrió y usó su espada para cortar el otro lado de la diosa del hielo. Estallido. Casi al mismo tiempo, el dragón de escarcha lunar se había estrellado contra el lugar donde estaban las dos chicas. Toda la diosa del hielo se quebró. Rugido. El dragón gritó con furia. Sin embargo, el dragón vio a la persona que la niña sostenía en su mano. Ante esa vista, el dragón contuvo el impulso de correr hacia adelante y se detuvo. A más de una docena de metros de distancia, Yan Bingyue estaba allí y arrastraba a Su Lingyue con la mano. Ella había envainado su espada. Tiró del cabello de Su Lingyue con una mano, parándose orgullosamente en el mundo de hielo. Sin la protección de la diosa del hielo, todos estaban viendo esto. El silencio cayó en el recinto. Todos quedaron mudos de asombro. Nadie podía creer esto. Nadie podía creer que Yan Bingyue pudiera romper una habilidad defensiva de 9º rango sin dejar rastro y someter a Su Lingyue en un instante. Desde la primera batalla, Su Lingyue había confiado en su dragón. Ella nunca había revelado su fuerza. Sin embargo, dado que Ye Longtian y Qin Shaotian habían demostrado formidables habilidades de combate, algunos habían llegado a la creencia de que Su Lingyue era una gran luchadora. Pero como su dragón podía encargarse de todo, no necesitaba dar un paso adelante. Pero la verdad era. La arrastraron como un perro muerto. Esa escena confundió a muchos. Yan Bingyue era poderoso. Pero ¿cómo es que Su Lingyue no tenía la capacidad de defenderse en absoluto? Los fanáticos de Su Lingyue no estaban dispuestos a creer esto. Estaban igualmente tristes y sorprendidos. ¿Quieres morir? Yan Bingyue dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que el dragón se detuvo en el acto. Puso una sonrisa, voló y tiró del cabello de Su Lingyue, arrastrándola también del suelo. Estaba volando. Todo el mundo estaba mudo como un pez. Innumerables personas se pusieron de pie por instinto. Ella era una guerrera mascota de batalla titulada. Incluso algunos participantes, incluidos Shu Quan, Qin Shaotian, así como los maestros de las famosas academias, estaban de pie y observaban esta escena inimaginable. Volar era exclusivo de los guerreros de mascotas de batalla titulados. Pero estaban viendo a una chica haciéndolo allí mismo. Yan Bingyue estaba usando esa habilidad. ¿Era una guerrera mascota de batalla titulada? El ceño fruncido de los jefes de familia se tensó, pero parecían estar menos sorprendidos. Todos notaron los extraños patrones de energía en la piel de Yan Bingyue. Habían desarrollado una teoría. Podían decir que estaba volando debido a un método especial. De hecho, volar no era exclusivo de los guerreros de mascotas de batalla titulados. Había muchas habilidades secretas que una persona podía usar para volar, pero eran raras. Es por eso que la gente generalmente pensaba que volar era exclusivo de los guerreros de mascotas de batalla titulados. Los dos jueces levantaron la guardia. Se miraron y vieron cómo compartían el mismo miedo. Esta chica era intimidante. Yan Bingyue voló hacia el cielo. Ella se detuvo lentamente. Miró a su alrededor y vio lo atónitos que estaban todos. Ella sonrió con desdén. La gente insignificante de este pequeño lugar carece de experiencia y conocimiento. Preferirías morir para que me descalifiquen. Estás loco, definitivamente hay algo mal en tu cerebro. Déjame asegurarme de eso entonces. La sonrisa de Yan Bingyue fue cruel. Hay algo mucho más doloroso que la muerte. ¿Qué piensas si te quito la ropa y luego te corto con mi espada, pieza por pieza? En su mano, la mejilla de Su Lingyue estaba hinchada y sus ojos lechosos. Al escuchar esta amenaza, la claridad volvió a sus ojos. Ella se puso pálida. Esto era demasiada humillación. Miró al dragón en el escenario. De repente, se le ocurrió una idea. Ella dio una orden. Ataque. El dragón de escarcha lunar no podía creer que esta fuera la orden. El intento de matar decayó en sus ojos y en su lugar hubo tristeza e indignación. La mente del dragón de escarcha lunar no era lo suficientemente sofisticada como para entender que se trataba de una competencia. El dragón simplemente sabía que se trataba de una pelea. Habría muertes y sangre en una pelea. Por el momento, el dragón podía sentir que su amo podía morir en cualquier momento. La tristeza, la ira y la frustración ocuparon el corazón del dragón de escarcha lunar. Ya no era una ira furiosa. Era un dolor interminable. El dragón de escarcha lunar no se movía. Su Lingyue se sorprendió. Por un momento, no supo si debería estar enojada o feliz. Pero pronto, puso una cara larga y gritó en su mente. Ataca. El dragón de escarcha lunar estaba temblando. La orden vino a través del contrato. El dragón podía sentir que su cuerpo iba a seguir la orden sin control. Pero no podía hacer esto. Eres mi único maestro.
¿Cómo podría atacarte? Fue mi culpa no poder protegerte. ¿Cómo podría destruirte? Perdóname, pero no puedo hacer esto. Rugido. El dragón de escarcha lunar de repente lanzó un grito ensordecedor. Luchó contra la fuerza apremiante del contrato. El dragón temblaba y sus escamas se caían. Anuncios de Put Future. Hubo dos resultados cuando una mascota de duelo fue en contra de la orden. O el amo resultaría herido, física y espiritualmente, o la mascota de batalla tendría que asumir las consecuencias y perder la vida. El dragón de escarcha lunar estaba eligiendo lo último. Ya no podía permitir que le sucediera más daño a su Lingyue cuando ya no había podido protegerla. Su Lingyue se congeló cuando vio sangre saliendo del dragón de escarcha lunar. Esa fue una escena que dejó estupefactos a muchos otros. El dragón estaba eligiendo la segunda vía. Preferiría perder la vida antes que cumplir las órdenes de su amo. Yan Bingyue estaba tan sorprendido como los demás. Nunca esperó que la relación entre el dragón y su Lingyue fuera tan profunda. ¡No! Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su Lingyue perdió el control y gritó en voz alta. ¿Qué hizo ella? ¿Qué diablos hizo ella? Inmediatamente canceló la orden, pero el efecto de desobedecerla continuó afectando al dragón de escarcha lunar. Su imponente figura tembló y, finalmente, el dragón se puso de rodillas. Desde la primera aparición del dragón de escarcha lunar en el escenario, el dragón había estado mostrando a la audiencia una fuerza inigualable. Pero frente a su amo, frente a todos, el dragón cayó de rodillas. Como un caballero con armadura pesada, el dragón se arrodilló frente a su amo, salvando la última pieza de dignidad. Por favor, no. Su Lingyue gritó entre lágrimas. Yan Bingyue apartó la mirada del dragón y miró a su Lingyue aún más fríamente. Ese es el resultado de tus acciones. Lo siento mucho por tu dragón, tenerte como maestro. ¿Quieres vanidad? ¿Quieres el primer lugar? Que todos vean cómo salvas tu dignidad. Yan Bingyue puso su mano sobre la ropa de su Lingyue. Iba a rasgarse la ropa. Fue en ese momento cuando su Lingyue tuvo una extraña sensación. Era una sensación extraña que la hizo estremecerse de miedo. Era como si una víbora se hubiera colado en su corazón. Se vio obligada a detenerse. Mientras tanto, alguien gritaba, palabra por palabra, con voz profunda pero violenta. Suéltala. Era como si un demonio estuviera llorando en el infierno. Ese profundo sentimiento maligno hizo que todos desviaran la mirada del dragón a la fuente de esa voz. Una persona volaba en su camino hacia la foca. Un guerrero mascota de batalla titulado. Era inevitable que la gente prestara atención cuando se presentara un guerrero mascota de batalla titulado. Zhou Tianlin y Zhou Tianduan se asustaron cuando vieron quién era la persona que dijo esas palabras. Estaban teniendo un mal presentimiento. ¿Eh? Yin Fengxiao frunció el ceño. Podía sentir la energía en la persona que volaba. La energía no suele ser producida por guerreros de mascotas de batalla titulados. Incluso si se tratara de un guerrero de mascota de batalla titulado, le había hablado groseramente a Lady Yan. Eso molestó a Yin Fengxiao. Maestro. Xu Quan se puso de pie al instante y miró a Su Ping, estupefacto. Era consciente de que Su Ping era fuerte, pero ignoraba el hecho de que había alcanzado el rango de título. Qin Shaotian, y Elongtian y Mu Yuanzhou quedaron desconcertados. Dentro del sello, Yan Bingyue estaba en el aire. Vio a esta persona volando hacia la foca. El hecho de que la persona fuera un hombre joven la sorprendió, pero luego recordó que había formas secretas de mantener una apariencia juvenil. Yan Bingyue se burló. Entonces, él era la conexión de su Lingyue. Yan Bingyue encontró natural que su Lingyue fuera ayudada por un guerrero mascota de batalla titulado cuando ella, una niña tan débil, podría tener un dragón tan poderoso. Pero un guerrero mascota de batalla titulado no significaba nada para ella. Él es tu familia, ¿verdad? Yan Bingyue miró a su Lingyue. Tuviste tu oportunidad de renunciar. Pero, esa oferta está fuera de la mesa ahora. Ella no prestó atención a la persona fuera del sello. Levantó la mano, lista para abofetear la otra mejilla de su Lingyue. Iba a aplastar la dignidad de su Lingyue. ¿Cómo? Ese fue el precio que su Lingyue tuvo que pagar después de molestarla. Pero su mano se detuvo en el aire. Ella estaba sintiendo un peligro que amenazaba su vida. Era como si se hubiera convertido en el objetivo de un monstruo. Cuando fue entrenada en ese lugar, este era un sentimiento que usualmente tenía. Pero había pasado mucho tiempo desde que lo sintió, porque se había vuelto lo suficientemente fuerte. Miró a esa persona. Lo primero que saltó a sus ojos fue un par de ojos rojos sangre que hablaban de su ira. El sello era como una prisión. Estaba dentro del sello, pero sintió que estaba fuera de la prisión que albergaba a una bestia feroz.
De repente, casi se alegró de que la foca estuviera allí. Pero esa alegría desapareció al segundo siguiente. Te dije, que la sueltes. La voz parecida a un bramido de bestia llegó a sus oídos desde fuera del sello. Abruptamente, Supin golpeó el sello con fuerza. Su puño brilló radiantemente mientras lanzaba el golpe. Estallido. Todo el sello comenzó a temblar y luego colapsó. La energía escapó cuando apareció un enorme agujero en el sello. Capítulo 371 Amigo. Este golpe enojado hizo vibrar el sello. Incluso el escenario temblaba por el fuerte impacto. En la parte inferior del sello, la unión entre el sello y el suelo, apareció una enorme grieta con el ancho de media palma y se estaba expandiendo rápidamente. El sello que nunca se había roto ni un poco desde el comienzo de la Liga Elite se rompió con este golpe. Una quietud mortal cubrió el lugar. Era como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en el vasto lugar. Nadie estaba haciendo un sonido. Todos miraban boquiabiertos, horrorizados. Aparte de la audiencia, en la primera fila, los jefes de familia, los representantes del gobierno, así como Jin Feng y Zhao Wuji, todos se levantaron de sus sillas y miraron desconcertados. El sello estaba roto. Se rompió el sello que podía soportar un ataque de un legendario guerrero mascota de batalla. Incluso los jefes de familia que generalmente eran sofisticados y difíciles de leer estaban perdiendo el control de sus expresiones por el asombro. ¿Qué? Qin Shuai se sorprendió. Había reconocido que el guerrero mascota de batalla titulado que salió de la nada era Supin. El joven talentoso que conocía en el reino misterioso. Pero, ¿cuál es el significado de esto? ¿Legendario guerrero mascota de batalla? Qin Shuai no podía creer ese pensamiento en su mente. Ese no era un pensamiento sensato. Simplemente sintió que este joven no era familiar, como si nunca hubiera entendido o conocido al joven. Dentro del sello. Yan Bingyue rara vez mostraba emociones, pero en este momento, la mirada estupefacta estaba congelada en su rostro. Nunca se le ocurrió que el sello podría romperse. Era consciente de lo fuerte que podía ser el sello. El dispositivo utilizado era el mismo en todas las ciudades base y el sello podía resistir un ataque de un legendario guerrero mascota de batalla. Aquellos por debajo del rango legendario nunca dañarían el sello ni un poco. Wash. De repente, una ráfaga de viento frío que podía cortar huesos y carne la asaltó. Cuando se rompió el sello, el joven que estaba fuera del sello lentamente dio un paso adelante. Con ese paso, estaba dentro del sello. Era como una bestia viciosa y salvaje que finalmente había sido liberada de su prisión. La profunda intención asesina se filtró gradualmente en todos los rincones dentro del sello, en el escenario. La gente incluso podía oler el olor a sangre en el aire. ¿Cuántos asesinatos y batallas tendría que pasar para exhibir una intención asesina de este nivel? Esa intención asesina devolvió el pensamiento de Yan Bingyue a la realidad. Estaba temblando, sintiendo escalofríos por todo el cuerpo. Sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía en un instante. Lo único que quedaba en el mundo de la oscuridad era ella y esa persona violenta. En ese momento, estaba aislada de todos los demás y ella era el objetivo. Anuncios de Put Future. Nadie pudo salvarla. El miedo llenó sus ojos. Ella se mordió la lengua. El dolor aclaró su mente del miedo a la violenta intención de matar. Miró el par de ojos que estaban llenos de furia. Su corazón latía violentamente. Aunque había crecido en ese lugar y había realizado un sinfín de entrenamientos arriesgados y se había manchado las manos muchas veces con sangre, en ese momento se sentía asustada. Pensó que ya nada podría asustarla. Estaba saboreando el sabor de la muerte en su boca, claramente. En este momento crítico, su cerebro estaba trabajando rápidamente para que pudiera despejar su mente y calmarse. Rápidamente voló hacia el lugar donde los jueces flotaban en el aire y gritó al mismo tiempo. Ven y ayúdame. ¿Qué estás haciendo ahí? Los dos jueces todavía estaban en estado de shock por el sello roto. Volvieron a sus sentidos al escuchar el grito. Los jueces palidecieron. Se dieron cuenta de que el guerrero mascota de batalla titulado probablemente era un miembro de la familia de Su Lingyue y había intervenido para intervenir en el partido, furioso porque Su Lingyue estaba perdiendo. Los jueces no estaban dispuestos pero tenían que hacer su trabajo. Se miraron y finalmente decidieron enfrentar la música. Volaron a Yan Bingyue. De todos modos, Yan Bingyue provenía de un entorno poderoso. No podían permitir que la mataran en público. Fue cuando los dos jueces estaban a punto de hacer algo cuando retumbó un trueno. Después de eso, hubo un rayo que deslumbraba a los ojos. Al segundo siguiente, otro rayo brilló frente a Yan Bingyue.
Después de que la luz deslumbrante se desvaneciera, se reveló una figura. Era Su Ping. Trueno sprint en el aire. Esa velocidad rápida tomó a Ian Bingyue por sorpresa y la asustó. No dijo nada ni emitió ningún sonido. Ian Bingyue vio un par de ojos. Ese era un par de ojos rojo sangre que contenían furia y frialdad extrema. La mirada en esos ojos expresaba desprecio, aversión y cansancio. Esa era una mirada que ningún ser humano, ninguna otra criatura viviente querría ver. Ian Bingyue estaba temblando incontrolablemente. Ella no podía detenerlo. Estaba temblando por instinto y miedo. Dame, dijo lentamente y en voz baja. Ian Bingyue todavía miraba fijamente. Antes de que volviera a sus sentidos, sintió una sensación fría proveniente de su muñeca. A continuación, vio a una niña que aparecía en los brazos del joven. La niña era Su Lingyue, a quien debería tener en la mano. Pero en el cabello de Su Lingyue, había una mano. Era, su mano. Ian Bingyue bajó la cabeza y miró su mano confundida. La mano se había ido, cortada de su muñeca. Le salía sangre, pero no podía sentir nada. Dolor. Lo siento, susurró Su Ping con voz ronca. La intención asesina furiosa y gritando y todas sus emociones negativas se habían desvanecido en este momento. Mirando a la niña en sus brazos, de repente se dio cuenta de que se había equivocado todo este tiempo. Quería perfeccionar la mente de Su Lingyue para que se volviera más fuerte. Para que ella pudiera estar bien incluso sin él. Pero eran familia. ¿Por qué tendría que dejarlo? ¿Por qué la empujó a una competencia tan dura? Incluso sin él, considerando el talento de Su Lingyue y su desempeño académico, cuando se graduó, habría encontrado un buen trabajo o podría ascender a un alto estatus como exploradora. De cualquier manera, podría vivir sin preocuparse por la comida o la ropa. Pero ese día, la competencia casi le había costado la vida. Si eso realmente sucedió, Su Ping no supo cómo enfrentar su vida a partir de ese día. Esto sería algo de lo que se arrepentiría para siempre. Anuncios de Put Future. Yo debería ser el que diga lo siento. En sus brazos, Su Lingyue puso una sonrisa amarga. Perdí. No pude. De repente, algo saltó a su mente que cambió su expresión. Lanzó una mirada al dragón de escarcha lunar en el suelo, solo para ver que el dragón todavía estaba de rodillas con sus extremidades delanteras apoyando su cuerpo en el suelo. Las escamas seguían cayendo y la sangre aún se derramaba. Parecía que el dragón todavía estaba tratando de luchar contra el efecto de desobedecer su orden. ¡No! Las lágrimas brotaron una vez más. Se volvió hacia Su Ping, lo agarró del cuello y le suplicó aterrorizada. Ping, salva al dragón. Salva a Frosty. Por favor. Te lo ruego. Salva al dragón. Me diste el dragón. Debes saber algo. Por favor. Nunca le había suplicado a Su Ping en toda su vida. Su Ping se había convertido en una persona diferente a la que admiraba. Aún así, ella nunca quiso decir la palabra rogar a este chico. Era como una extraña expresión de su orgullo. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Al diablo con su orgullo. Ella se olvidó de eso. Ella solo quería salvar al dragón. Ella solo quería salvar al que preferiría sacrificarse antes que lastimarla, el que era su amigo. Al escuchar sus palabras, Su Ping también miró al dragón de escarcha lunar. Lo que hizo el dragón de escarcha lunar también superó sus expectativas. No sabía que el dragón y Su Lingyue habían forjado una relación tan estrecha en tan poco tiempo. No todas las mascotas de duelo podrían haber hecho esto. Su Ping tenía una expresión grave cuando vio que aparecían más y más heridas en el cuerpo del dragón. Chispas eléctricas aparecieron a su alrededor. Corrió y apareció frente al dragón de escarcha lunar al segundo siguiente. Al mismo tiempo, bajó a Su Lingyue. El dragón de escarcha lunar estaba en el suelo. El dragón todavía estaba tratando de luchar contra la fuerza que estaba corroyendo su cuerpo, pero estaba completamente agotado. El dragón estaba derramando sangre como agua. Cuando Su Lingyue y Su Ping aparecieron frente a sus ojos, el dragón logró sonreír. El dragón levantó una de sus patas, tratando de acariciar a Su Lingyue. Sin embargo, con una pata levantada del suelo, el dragón casi cae sobre Su Lingyue. Con prisa, el dragón volvió a poner su pata en el suelo pero tosió un poco de sangre. Su Ping usó poderes astrales para ayudar al dragón de escarcha lunar a prepararse. Calmó su ira. La prioridad en ese momento era salvar al dragón de escarcha lunar. Shukuan. Gritó Su Ping. Gracias al poder astral, su voz fue lo suficientemente fuerte como para penetrar el sello. Shukuan todavía estaba en su asiento, completamente aturdido. Al grito de Su Ping, Shukuan tembló y volvió en sí. ¿Sí? Shukuan gritó a la vez.
Qin Shaotian y los otros tres se volvieron hacia Shu Quan cuando gritó. «Saca al perro del dragón oscuro», ordenó Su Ping. Shu Quan estaba desconcertado. Aún así, Shu Quan abrió un remolino e invocó al perro del dragón oscuro según lo requerido. Cuando el perro del dragón oscuro salió y vio a Su Ping, le ladró. «Ven aquí». Su Ping ordenó con su mente. El sabueso del dragón oscuro corrió hacia el escenario. Después de que Su Ping abrió un agujero en el sello, el daño se reparó pronto después de que se suministró más energía al sello. Cuando Su Ping estaba a punto de golpear a Yan Bingyue, Yin Fengxiao, que se había puesto pálido de miedo, inmediatamente gritó al personal de trabajo que abriera el sello. Sin el obstáculo del sello, el sabueso del dragón oscuro corrió hacia el escenario y saltó hacia donde estaba Su Ping. El sabueso del dragón oscuro estaba muy feliz de que su amo lo hubiera convocado. El sabueso rodó frente a Su Ping, movió la cola y luego se agachó como cualquier otro perro con la lengua fuera. Esa fue una mirada adorable. La audiencia estaba tan sorprendida que sus ojos miraban fijamente y sus mandíbulas colgaban. ¿Qué pasa con el sabueso del dragón oscuro? ¿No era la mascota de batalla de Shu Quan? ¿Por qué el sabueso del dragón oscuro estaba tan cómodo con el joven extraño? Cicatrización. Su Ping no prestó atención a la linda acción del Dark Dragon Ound y ordenó con el ceño fruncido. El sabueso del dragón oscuro estaba visiblemente aliviado de que Su Ping le pidiera que usara sus habilidades favoritas. El sabueso del dragón oscuro asintió y lanzó muchas habilidades curativas al dragón de escarcha lunar cuya vida se estaba desvaneciendo. Mientras el sabueso del dragón oscuro desataba las muchas habilidades curativas de 9º rango, una vez más, la gente en la audiencia estaba paralizada. La reacción de Shu Quan no fue diferente. ¿Cómo podría una mascota de batalla de la familia demoníaca usar tantas habilidades curativas? Pronto, con la ayuda de las habilidades curativas, las heridas sufridas por el dragón de escarcha lunar disminuyeron. Pero el daño interno dentro de su cuerpo aún estaba progresando. Su Ping envió algunos poderes astrales al interior del dragón de escarcha lunar y los revisó cuidadosamente. Un momento después, Su Ping respiró aliviado. Afortunadamente, Su Lingyue canceló su pedido a tiempo y dada su naturaleza de dragón, el dragón de escarcha lunar nació para ser fuerte. Agregando las habilidades curativas del Dark Dragon Ound, el daño finalmente se detuvo. La vitalidad del dragón de escarcha lunar se vería socavada, pero sobreviviría. Capítulo 372 Participación. No te preocupes. Estará bien, dijo Su Ping a Su Lingyue. Él le dijo el resultado de inmediato. Habiendo conocido el resultado, la impotencia en los ojos de Su Lingyue desapareció. Un brillo de felicidad y esperanza brotó de sus ojos. Le pidió un par de veces más que confirmara los resultados y él asintió solemnemente. No estaba segura, preguntándose si él simplemente la estaba consolando. De hecho, el dragón podría sobrevivir. Escarchado. Su Lingyue se acercó y palmeó las patas de Frosty. Nunca más te pediré que hagas algo que no te gusta, dijo, sintiéndose arrepentida y culpable. La respiración del dragón de escarcha lunar se había calmado. Asintió hacia ella con una mirada amorosa en sus ojos. Su Ping estaba feliz de que el estado del dragón de escarcha lunar se hubiera estabilizado. Al segundo siguiente, la frialdad volvió a su rostro y la intención asesina a sus ojos. Wosh. Wosh. Mientras tanto, dos personas subieron al escenario donde estaba Yan Bingyue. Eran Yin Fengxiao y Zhao Wuji. Estaban preocupados y nerviosos. Cuando vieron que Yan Bingyue había perdido una mano, ambos quedaron asombrados y pronto se convirtieron en ira. ¿Cómo te atreves? Bastardo. Yin Fengxiao estaba furioso. Como el joven todavía estaba parado allí de espaldas a él, Yin Fengxiao levantó la mano y envió una mano de energía hacia él. Rugido. Su Ping no se dio la vuelta. El sabueso del dragón oscuro había notado el ataque entrante. Enojado, el sabueso del dragón oscuro bramó y luego descargó una bola de fuego. Estallido. Esa bola de fuego chocó contra la mano de energía, generando una onda de choque en el aire. Las fuerzas de los dos golpes se neutralizaron entre sí. Yin Fengxiao no tenía la intención de lastimar a Su Ping. Solo quería llamar la atención del joven y obligarlo a darse la vuelta. Quería una respuesta. Por supuesto, no anticipó que el perro del dragón oscuro saltaría. Yin Fengxiao lanzó una mirada a Shu Quan en la distancia con una expresión sombría en su rostro. Cuando Yin Fengxiao estaba a punto de hacer un segundo movimiento, los tres guerreros de mascotas de batalla titulados del gobierno ya se habían precipitado al escenario después de notar que las cosas estaban fuera de control. Se pusieron frente a Yin Fengxiao. Anuncios de Put Future. Los tres estaban allí para detenerlo.
Al reconocer su intención, el rostro de Jin Fengxiao se nubló. Es así como funcionan las cosas en su ciudad base de Longjiang, un guerrero mascota de batalla titulado que intimida a un guerrero mascota de batalla de sexto rango. ¿El matón grande el pequeño? ¿Rompiendo las reglas de la competencia? Gritó. Los 3 guerreros de mascotas de batalla titulados del gobierno elaboraron una sonrisa amarga. Se dieron la vuelta y miraron la espalda del joven con miedo. El hecho de que el joven pudiera romper el sello con un solo golpe los había llenado de pavor. La foca debería ser capaz de resistir un ataque de un legendario guerrero mascota de batalla. Por supuesto, un verdadero guerrero mascota de batalla legendario podría destruir el sello sin posibilidad de reparación con un solo golpe. El joven debe haber ejercido toda su fuerza cuando golpeó con furia. Pero el hecho de que apareciera un agujero en el sello era prueba suficiente de que la fuerza del joven estaba muy cerca del nivel legendario. Podría ser un viejo en la cima del 9º rango con ropa de hombre joven. Incluso podría ser uno de los más poderosos en la cima del 9º rango. Uno de los 3 del gobierno trató de calmar a Jin Fengxiao a toda prisa. Señor Jin, esto es un accidente. Por favor, calma tu ira. Tenemos tanta gente aquí, podrías desmantelar todo el lugar si lucharas aquí. Él tiene razón. Todo esto es un gran malentendido. Permítanos hablar por usted, agregó el otro. Jin Fengxiao se echó a reír por la ira extrema. ¿Malentendido? Si no fuera por el hecho de que el joven estaba demasiado ocupado curando al dragón, ni siquiera podía imaginar lo que podría haber sucedido. Si Yan Bingyue muriera allí, difícilmente se absolvería de la culpa. Nunca se le ocurrió a Jin Fengxiao que los 3 del gobierno, que habían sido extremadamente reverentes y respetuosos con ellos y entendían sus antecedentes, hablarían en defensa de ese joven en este momento. Estaban preocupados por una posible batalla que estallara entre ellos, que podría dañar a las personas inocentes aquí. Jin Fengxiao se mordió los dientes. Entendió que si tuviera que luchar contra el joven, el impacto de su batalla probablemente destruiría el lugar. Además, el joven no parecía ser débil. La forma en que el joven había roto el sello con un solo golpe aún era visible frente a los ojos de Jin Fengxiao. Este joven es un personaje formidable. Jin Fengxiao no estaba seguro de poder vencer al joven. Tú. Jin Fengxiao respiró hondo, controlándose y reprimiendo su indignación. Dime cómo quieres tratar el asunto. Lady Yan ha sufrido una desgracia inmerecida. Debes darnos una explicación. Jin Fengxiao rechinó los dientes. Los 3 del gobierno producen una sonrisa forzada. Echaron un vistazo a los jefes de familia, con la esperanza de que vinieran y ayudaran a mediar entre 2 partes en disputa, solo para darse cuenta de que todos estaban sentados allí cómodamente, como si nada de eso les preocupara. Esos tipos ansiaban nada menos que un caos nacional. Los 3 guerreros de mascotas de batalla titulados del gobierno estaban teniendo dolor de cabeza. Solo fueron allí para detener la discusión y se pusieron del lado del joven porque sabían que el joven era el jefe de esa tienda, o al menos, el jefe que se había presentado al público hasta el momento. Anuncios de Put Future. Algo horrible había sucedido en esa tienda. La información de ese evento se mantuvo confidencial y nadie se había atrevido a decirle una palabra al respecto. Los altos mandos del gobierno temían que el dueño de la tienda los culpara por filtrar cualquier información. Dicho esto, como guerreros de mascotas de batalla titulados contratados por el gobierno, los 3 sabían una cosa o dos. La teoría era que había alguien formidable protegiendo la tienda y posiblemente un legendario guerrero mascota de batalla estaba involucrado. Por eso los 3 tuvieron que dar un paso adelante y detener la pelea. En el caso de que el joven dueño de la tienda y el grupo de Jin Fengxiao se conviertan en enemigos, cualquiera que sea el lado que tenga un percance, sería un gran desastre para la ciudad base de Longjiang. No hay necesidad de hablar. Disculparse. Las deudas de sangre deben pagarse con sangre. Zhao Wuji dijo en un tono penetrantemente frío. Los 3 guerreros de mascotas de batalla titulados lanzaron una mirada a Zhao Wuji sin palabras. Amigo, ¿no puedes decir que el joven está en la cima del rango titulado, alguien que puede alcanzar el rango legendario? ¿Por qué alguien como él se disculparía con Lady Yan? Los 3 sabían que Zhao Wuji estaba diciendo eso para presionarlos. Por favor, espera aquí mientras hablo con él. Uno de los 3 del gobierno se armó de valor. Luego, rápidamente voló hacia el otro lado. Mientras intentaba acercarse al joven, el perro del dragón oscuro le ladró, tratándolo como a un enemigo. El hombre se detuvo a más de 10 metros y le dijo al joven: tú debes ser el señor Su, el dueño de la tienda. ¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto?
El hombre expresó cuidadosamente sus palabras, sintiéndose incómodo. Si este joven estuviera realmente en la cima del rango titulado, sería fácilmente sometido. Después de todo, él estaba simplemente en la posición intermedia del rango titulado. Tenía que tratar al joven con respeto. A medida que su voz se desvanecía, se hizo el silencio durante unos segundos. Su Ping se dio la vuelta lentamente y lanzó una mirada sin emociones al hombre y luego miró a las pocas personas en la distancia que esperaban su respuesta. ¿Qué opinas? El hombre del gobierno se estremeció bajo la mirada de Su Ping. Con una sonrisa amarga, el hombre dijo: bueno, ya que esto sucedió durante su partido, señor su intervención fue en contra de las reglas. ¿Normas? Su Lin lo miró. ¿Cumpliste con las reglas cuando metiste a un sexto participante, sin planearlo? Además, justo ahora, obviamente tenía la oportunidad de ganar. Podría haber simplemente noqueado a Su Lin Yue para ganar directamente, pero tuvo que insultar a su oponente. Mientras revisaba el asunto, la intención de matar una vez más surgió en sus ojos. En la distancia, Jin Fengxiao y Zhao Wuji temblaban de indignación. Su Ping no mostró ninguna intención de disculparse. Lady Yan se unió como la sexta jugadora, ¿y qué? Ella está calificada. Zhao Wuji tenía una expresión de enojo. Si algún guerrero mascota de batalla de sexto rango de su ciudad base puede competir con Lady Yan, estamos dispuestos a que peleen. Si Lady Yan pierde, renunciaremos. ¿Sí? Jin Fengxiao se burló. Considerando la fuerza de Lady Yan, si hubiera pasado por todo el proceso desde las selecciones masivas, más personas habrían sido lastimadas por ella. Lady Yan no comenzó ahí, y eso ayudó a muchos participantes a evitar encontrarse con un oponente poderoso demasiado pronto en el juego. Prácticamente le estamos dando a otras personas una oportunidad en la Elite League. El hombre que fue a negociar con Su Ping estaba en una posición difícil. Miró a Su Ping. Su expresión básicamente decía: vea, señor Su, tienen sentido. ¿Es eso así? Su Qin entrecerró los ojos. Siendo ese el caso, déjame unirme a la diversión entonces. Capítulo 373. Posición intermedia del sexto rango. Tú. Jin Fengxiao se echó a reír. ¿Quieres competir contra nuestra Lady Yan cuando eres un guerrero mascota de batalla titulado? ¿No tienes vergüenza? ¿No tienes miedo de que la gente se ría de ti? El hombre que fue a hablar con Su Ping se sorprendió por esta respuesta inesperada. Señor Su, la Elite League solo está abierta a jóvenes por debajo del séptimo rango. Eres un guerrero mascota de batalla titulado. No creo que nadie pueda ser tu oponente, dijo el hombre, con una sonrisa irónica. ¿Quién te dijo que soy un guerrero mascota de batalla titulado? Su Ping respondió con frialdad. Estoy perfectamente calificado para la Liga Elite. Ya que le permites a ella, una extraña, lanzarse en paracaídas a la Liga Elite, entonces no habrá ningún problema en que yo me lance en paracaídas a tu competencia. El hombre luchaba por encontrar las palabras. Señor Su, tú. No entendió del todo la respuesta de Su Ping. ¿No eres un guerrero mascota de batalla titulado? ¿Cómo es eso? Era tan amenazante y podía volar. ¿Cómo podría no ser un guerrero mascota de batalla titulado? ¿O Su Ping pudo volar porque dominó algunas habilidades secretas como Yan Bingyue? Aún así, ¿cómo podía explicar que acababa de hacer un agujero en el sello? Ni siquiera un guerrero mascota de batalla titulado en la cima podría haberlo hecho tan fácilmente. Alguien como Venerable de Blade, o Qin Duan de Raging Spirit, podría haber desatado un golpe con el poder igual al nivel legendario. Pero tal huelga sería agotadora. No podrían repetir ese golpe demasiadas veces. Además, aquellos que realmente podrían hacerlo estarían en la cima del rango titulado. En la distancia, Jin Fengxiao miró el sello y el dispositivo al escuchar las palabras de Su Ping. Ridículo. Afirmas que no eres un guerrero mascota de batalla titulado. ¿Crees que somos tontos? Zhao Wuji se burló. Zhao Wuji tenía una constitución fuerte y un rostro cuadrado, un hombre que parecía estar erguido. Sin embargo, estaba intrigando por la forma en que eligió sus palabras. Estaba repitiendo deliberadamente las palabras de Su Ping para que todos pudieran escuchar eso. Los demás miraron a Su Ping con el ceño fruncido. Había exhibido tanta fuerza, pero dijo que no era un guerrero mascota de batalla titulado. Incluso si no fuera un guerrero mascota de batalla titulado, al menos debería estar en la cima del octavo rango. De cualquier manera, no estaría clasificado para la Liga Elite. Su Ping miró a Zhao Wuji. La frialdad en los ojos de Su Ping se hizo más profunda. Dime otra palabra grosera y morirás. Zhao Wuji todavía estaba atónito. Nunca pensó que Su Ping lo amenazaría.
Sonrojándose, Zhao Wuji gritó. Dijiste que no eres un guerrero mascota de batalla titulado. Si es así, el que habla groseramente eres tú. No mereces hablar conmigo. Su Ping lo miró fijamente y le dijo al guerrero titulado mascota de batalla del gobierno. ¿No tienes un dispositivo para probar rangos? Pruébame y lo sabrás. Tú. Zhao Wuji se enojó mucho después de ver que Su Ping lo había ignorado por completo. Las venas estaban saliendo en la frente de Zhao Wuji. Finalmente, logró controlar su ira. El contundente puñetazo del joven todavía estaba vivo en su mente y eso era un recordatorio constante para que él anduviera con cuidado. No estaba tan seguro de poder vencer al joven si luchaban. Anuncios de Put Future. El guerrero mascota de batalla titulado se quedó sin palabras. No sabía lo que el dueño de la tienda estaba tratando de hacer. ¿Cuál era incluso el punto de esta prueba? Dicho esto, dado que Su Ping lo había dicho, el hombre estaba ansioso por averiguar el rango real de Su Ping. Claro, lo haremos a tu manera. Sin embargo, su rango debe estar por debajo del séptimo rango para poder participar. De lo contrario, espero que puedan resolver sus disputas después de la competencia, dijo el hombre. Su Ping no dijo nada en respuesta. No estuvo en desacuerdo, ni estuvo de acuerdo. El hombre del gobierno no tuvo otra opción que pedirle al personal de trabajo que obtuviera el dispositivo que usó Yan Bingyue. Pronto, apareció el dispositivo que estaba junto al escenario. Silbido. Su Lingyue estaba junto a Su Ping, mirándolo con preocupación y confusión. Estás avivando las llamas. Zhao Wuji sonrió con una sonrisa sardónica. Yin Fengxiao mantuvo la cara seria y no dijo nada. Yan Bingyue estaba detrás de ellos. Se cubrió la muñeca cortada y miró a Su Ping. Señor. Su. El hombre del gobierno se hizo cargo del dispositivo y forzó una sonrisa de vergüenza. El hombre notó que el sabueso del dragón oscuro que estaba protegiendo a Su Ping resopló y levantó la cabeza como si le permitiera acercarse. El hombre se sorprendió. Esa era la mascota de batalla de Shukuan. ¿Por qué el sabueso actuaba como la mascota de batalla de Su Ping? Pero eso no importaba. El hombre se acercó a Su Ping con un paso rápido y le entregó el dispositivo a Su Ping. Luego, el hombre llamó a 2 trabajadores para que ayudaran a Su Ping a realizar la prueba. Pronto, los 2 trabajadores ataron el dispositivo a Su Ping con cuidado. Por favor, libera el poder astral, dijo uno de los trabajadores, respetuosamente. Su Ping lanzó una ráfaga de poder astral como lo solicitó el trabajador. Todos fijaron sus miradas en él. Los jefes de familia y los ancianos no pudieron evitar levantarse y mirar. En particular, los 2 de la familia Zhu tenían curiosidad sobre el rango de Su Ping. Todavía recordaban cómo Su Ping se fue solo y casi destruyó a su familia. Yin Fengxiao y Zhao Wuji también eran todo ojos. Pronto, las luces de las señales comenzaron a encenderse. Aparecieron más y más luces. En un instante, se encendieron 6 luces. Pero no se encendieron más luces. Las 6 luces comenzaron a cambiar de color. El color final fue naranja. El verde indicaba la posición inferior, el naranja era la posición intermedia, el morado oscuro era la posición superior y el rojo era el pico. Según el dispositivo, el rango de Su Ping estaba en el rango intermedio del 6º rango. El color se detuvo allí y no hubo más cambios. Los 2 trabajadores quedaron atónitos y también Su Lingyue. El hombre del gobierno no podía creer esto. Anuncios de Put Future. En la distancia, Zhao Wuji y Yin Fengxiao tenían expresiones de sorpresa. De pie detrás de ellos, Yan Bingyue miró fijamente el dispositivo. Si no fuera por el hecho de que ella misma se había puesto el dispositivo, se habría preguntado si el dispositivo estaba roto. Los jefes de familia se sorprendieron, tan inmóviles como una imagen de madera. Los 2 que estaban más conmocionados eran los 2 de la familia Zhou, como un ciervo atrapado en los faros. ¿Qué? Qin Duan, uno que nunca había mostrado emociones en su rostro, se levantó de repente. Sus ojos sonrientes estaban muy abiertos, con un brillo radiante mientras mantenía su mirada en el dispositivo. Qin Shuai también estaba asombrado. La audiencia pudo ver un primer plano del dispositivo en la pantalla grande. El resultado los dejó mudos. Señor. Su. Fei Yambo también miró, con los ojos desorbitados. Detrás de él, los estudiantes, especialmente Luo Fengtian, estaban horrorizados. Luo Fengtian siempre había mantenido la calma. Pero por el momento, se había olvidado de sí mismo por puro asombro. Posición intermedia, del 6º rango. Solo el 6º rango. Su Ping ni siquiera estaba en la cima del 6º rango, era el rango intermedio. ¿Cómo puede ser? Por un momento, el enorme lugar se volvió tan silencioso como una tumba.
Después del breve momento de silencio, pronto surgieron voces interrogantes. Muchas personas no podían creer tal resultado. Los que encontraron el resultado más inaceptable fueron los guerreros de mascotas de batalla titulados. Entendieron completamente cuánta fuerza tenían que usar para perforar el sello. Pero ese agujero anterior había sido hecho por este guerrero mascota de batalla de sexto rango. Era ridículo. Esos guerreros de mascotas de batalla titulados habían visto talentos antes. Habían visto un monstruo como Ian Bingyue en las pasadas ligas élite. Sin embargo, incluso los campeones de las ligas élite pasadas, los participantes más poderosos, nunca habrían podido desatar una fuerza cercana al rango legendario mientras aún estaban en el sexto rango. Eso no fue posible. Este resultado había destrozado sus visiones del mundo. Si este resultado fuera cierto, todas sus experiencias tendrían que ser reescritas. No, no hay manera. Zhao Wuji volvió en sí. Fue el primero en gritar. Miró a Su Ping y dijo, la prueba debe ser incorrecta. ¿Está roto el dispositivo? ¿Él está en el sexto rango? No lo creo. El hombre del gobierno volvió a sus sentidos también. Estaba pensando lo mismo que Zhao Wuji. Por supuesto, el hombre no habría dicho esas palabras directamente. Se dio la vuelta y vio la misma expresión en los rostros de todos los presentes, atónitos y desconcertados. Bueno, el hombre no tuvo más remedio que decirle a Su Ping, señor Su, este dispositivo puede estar roto. Su Ping puso una cara larga. El dispositivo está bien. De hecho, estoy en la posición intermedia del sexto rango. El hombre del gobierno no podía creer esto, pero no parecía que Su Ping bromeara, aunque sus palabras sonaban como una broma. El hombre sonrió amargamente. Señor Su, este dispositivo podría haberse roto después de la prueba de Lady Ian. ¿Qué tal si usamos otro dispositivo? Su Ping entendió que nadie le creería a menos que hiciera una segunda prueba. Bien. Prueba tantas veces como quieras hasta que estés satisfecho. Capítulo 374. Resultado final. El guerrero mascota de batalla titulado del gobierno se sintió aliviado después de escuchar a Su Ping estar de acuerdo. Inmediatamente le dijo al líder del personal que obtuviera un dispositivo nuevo. El líder con atuendo occidental y zapatos de cuero llamó a su equipo para obtener el dispositivo sin demora. Mientras la gente esperaba que el dispositivo llegara allí, las cosas se volvieron un poco más tranquilas y extrañas en el lugar. La audiencia previamente atónita y sin palabras comenzó a susurrar entre ellos. El partido entre Ian Bingyue y Su Lingyue se detuvo debido a la intervención de Su Ping. Pero según la situación antes de la intervención, Su Lingyue había perdido. Eso no era lo que preocupaba a la gente en ese momento, porque la atención de todos estaba en Su Ping. Estaban ansiosos por descubrir la causa de ese resultado, ya fuera una falla del dispositivo u otras razones. Cosas como si Su Ping usó una forma secreta para ocultar su fuerza. Sin embargo, nadie había oído hablar de una habilidad tan secreta. Después de todo, si tales habilidades existieran, tales dispositivos y pruebas deberían haber sido eliminados y reeditados con mejoras mucho antes. De lo contrario, la prueba habría sido injusta. Lady Ian, permíteme. La criada de Ian Bingyue, Xiao Hu, había encontrado el camino hacia Ian Bingyue. Bueno. Ian Bingyue asintió. El hielo en su rostro solo se derretía un poco cuando hablaba con su criada. Xiao Hu puso su mano sobre la muñeca de Ian Bingyue de inmediato. Los poderes astrales se filtraron de la mano de Xiao Hu. La muñeca amputada de Ian Bingyue comenzó a producir tejido cicatricial y a sanar. Yin Fengxiao miró la herida de Ian Bingyue. Lady Ian, mi culpa ni siquiera puede ser expiada con la muerte. Dijo, luciendo malhumorado. Ian Bingyue parpadeó. Tío Yin, está bien. Abordemos este asunto primero. Yin Fengxiao asintió con la cabeza y luego se dio la vuelta y miró al joven. En menos de 10 minutos, el nuevo dispositivo había sido entregado en el lugar. A su llegada, el guerrero mascota de batalla titulado del gobierno respiró aliviado. Mientras estaba parado detrás de Su Ping, sentía una inmensa presión y dificultad para respirar. Además, él y Su Ping no estaban en términos familiares. No se atrevería a iniciar ninguna conversación, y la atmósfera entre ellos se había vuelto embarazosa y aburrida. Señor Su, finalmente está aquí, dijo el hombre a Su Ping con una sonrisa. Al mismo tiempo, agitó la mano para señalar al personal de trabajo que llevara el dispositivo al escenario. Su Ping mantuvo la calma mientras se desempaquetaba un nuevo dispositivo frente a sus ojos. Se quitó la cinta y luego la caja. Los trabajadores lo ayudaron a usar el dispositivo. El personal de trabajo que ayudó a colocar el dispositivo le dijo a Su Ping respetuosamente.
Señor, libere poderes astrales. Su Ping miró al hombre. Desató una brisa de poderes astrales, como antes. Pronto, las luces de la pantalla del dispositivo comenzaron a encenderse. Todos miraban con los ojos sin pestañear. Las luces parpadearon y más se encendieron. Pronto se iluminó el sexto dial y nada más. El color comenzó a cambiar y se detuvo en naranja. Eso fue todo. Este fue el resultado final. El hombre del gobierno estaba visiblemente estupefacto. De pie en la distancia, Yin Fengxiao y Zhao Wuji se pararon como troncos. Detrás de ellos, las expresiones de Yan Bingyue cambiaron y la incredulidad llenó sus ojos. Podrían alegar que el dispositivo se rompió en el primer intento. Pero la misma afirmación no podía usarse una segunda vez. Es decir, este joven estaba de hecho en la posición intermedia del sexto rango. No podían creer eso. Anuncios de Put Future. Eso era completamente improbable. Los jefes de familia y los ancianos estaban todos paralizados. Del top 5, Xu Quan y Qin Shaotian miraron con la boca entreabierta, el asombro plasmado en sus rostros. La segunda prueba arrojó el mismo resultado. Esta vez, no pudieron convencerse de que el dispositivo estaba roto. Como tal, el resultado fue verdadero. Pero qué inimaginablemente raro era eso. Su Ping era tan poderoso cuando estaba simplemente en la posición intermedia del sexto rango. ¿Era siquiera un ser humano? De ninguna manera. Zhao Wuji gritó de repente con furia ocupando sus ojos. Gritó. El dispositivo debe tener algo mal. O definitivamente te equivocaste con el dispositivo. No puedes estar en el sexto rango. Nunca creería el resultado, el hecho de que el joven que había hecho un agujero en el sello era un guerrero mascota de batalla de sexto rango. Mientras Zhao Wuji gritaba, de pie junto a él, Yin Fengxiao controló gradualmente su sorpresa. Había una mirada extraña en sus ojos, pero no dijo nada. El grito de Zhao Wuji devolvió al hombre del gobierno al presente. Para ser franco, su mente estaba hecha un lío. Nunca esperó que el resultado fuera el mismo. El dispositivo de prueba era muy caro y el precio rondaba las 7 cifras. Era poco probable que un dispositivo tan valioso cometiera un error, y mucho menos que dos cometieran el mismo error. Sin mencionar el hecho de que el dispositivo era nuevo y recién desempaquetado. Su Ping fulminó con la mirada a Zhao Wuji, que seguía gritando, mirándolo como si el hombre fuera un objeto inanimado. Pero Su Ping no se enojó de inmediato. Le dijo al hombre del gobierno. ¿Necesitas hacerlo de nuevo? El hombre miró a Su Ping sin comprender. ¿De nuevo? ¿Qué pasaría si el resultado siguiera siendo el mismo si obtuvieran otro dispositivo? El hombre pensó. De repente, una idea me vino a la mente. Esbozó una sonrisa y propuso. Señor Su, perdóname, pero quiero usar los dos dispositivos para probar a los otros participantes. Si sus resultados son precisos, será una prueba de que los dispositivos no están rotos y, señor Su, sus resultados son correctos. Su Ping lo miró por el rabillo del ojo y asintió. El hombre dejó escapar un suspiro de alivio. Agitó la mano y le dijo a Qin Shaotian y a los demás en los asientos del top 5. Ven aquí por un momento. Xu Quan y Qin Shaotian se miraron. Todos habían escuchado lo que el hombre del gobierno le dijo a Su Ping. Después de todo, no eran civiles y pudieron escuchar la conversación a través de esa corta distancia. Se convirtieron en los conejillos de Indias. Xu Quan corrió hacia el escenario sin dudarlo. Qin Shaotian frunció el ceño por un segundo pero decidió seguirlo. Y el Ongtian y Mu Yuanzhou fueron tras ellos mientras aún estaban de mal humor. Pronto, los 4 habían llegado. El hombre del gobierno ordenó. Pruébenlos uno por uno. Se volvió hacia la audiencia y parecía estar buscando a alguien. Pronto, escogió a varias personas. Dijo algo al personal de trabajo y les pidió que invitaran a esas personas a subir al escenario. Pronto, además de Xu Quan y los demás, 3 personas más subieron al escenario. Todos eran hombres jóvenes de unos 20 años. En este momento, los trabajadores estaban realizando las pruebas en Xu Quan y los demás. A partir de Xu Quan y Qin Shaotian, los invitados al escenario fueron probados uno por uno. Para sorpresa de todos, Xu Quan estaba simplemente en la posición más baja del sexto rango. Qin Shaotian estaba en la cima del sexto rango y también Ye Longtian y Mu Yuanzhou. Los resultados fueron un fiel reflejo de sus filas. Los 4 habían hecho sus pruebas y volvieron la vista hacia Su Ping con asombro. Al ver los resultados de los 4, el hombre del gobierno tenía una expresión grave. Luego le pidió al trabajador que probara a los 3 de la audiencia. Los resultados variaron del tercer al cuarto rango. Después de que se realizó la prueba, el hombre del gobierno y Zhao Wuji tenían diferentes expresiones.
Detrás de Zhao Wuji, Yan Bingyue ya había visto los resultados también. Parecía pálida. Anuncios de Put Future. El hombre del gobierno respiró hondo. Los resultados estuvieron dentro de sus expectativas. Los 3 que había elegido al azar de la audiencia estaban en rangos bajos y no podrían haberlo engañado. El dispositivo demostró que tenía razón. Es decir, el dispositivo funcionaba bien, señor. El hombre del gobierno se armó de valor y le preguntó a Su Ping, ¿podrías hacerlo de nuevo? Su Ping se sorprendió de que el hombre no se rindiera. Aunque descontento, Su Ping levantó la mano y permitió que los trabajadores continuaran con la prueba. Pero esa sería la última vez que cooperó. Su paciencia era limitada, incluso cuando el hombre era del gobierno. Pronto, salió el resultado. Al igual que antes, la lectura estaba en la posición intermedia del 6º rango. Al ver ese resultado, todos se quedaron en silencio. Xu Kuan, Qin Shaotian, que acababa de hacer la prueba, miró a Su Ping como si fuera un monstruo. Este tipo estaba de hecho en la posición intermedia del 6º rango. Sintieron que sus cerebros estaban zumbando y a punto de explotar. En sus respectivas familias, eran los benditos talentos y fácilmente podían derrotar a otros del mismo rango. Pero este chico presente era horrible. El talento no era suficiente para describirlo. Era un monstruo que no pertenecía a la raza humana. El guerrero mascota de batalla titulado del gobierno miró el resultado con una mirada aburrida en su rostro. Por el momento, ya no tenía dudas con respecto al dispositivo. Estuvo bien. El resultado fue cierto. Este joven estaba en la posición intermedia del 6º rango. Los jefes de familia y los ancianos de las familias principales tenían expresiones complicadas. A mitad de las pruebas, ya sabían cuál sería el resultado. Simplemente no sabían qué decir en ese momento. Un guerrero mascota de batalla de 6º rango había sido capaz de romper el sello. ¿Era tal persona incluso real? Ni siquiera los campeones anteriores de las ligas elite anteriores habían podido exhibir una fuerza tan horrible como la de Su Ping. Qin Duan entrecerró los ojos. No se sabía lo que estaba pensando. Qin Shuai permaneció en completo estado de shock. Recordó cómo él y Su Ping se llamaban hermanos y cómo trataba a Su Ping como un igual, otro colega guerrero titulado mascota de batalla. Resultó que este joven estaba simplemente en la posición intermedia del 6º rango, ni siquiera un guerrero mascota de batalla avanzado. El número de guerreros de mascotas de batalla de 6º rango no era incontable, pero era lo suficientemente grande. No podían ser considerados como la élite de la clase alta. Es decir, en el reino misterioso. El corazón de Qin Shuai latía con fuerza. Recordó que, en el reino misterioso, vería a Su Ping ir y venir muchas veces. Cada vez que Su Ping regresaba, traía algunos núcleos de bestias de 9º rango. Además de su primer viaje, Su Ping trabajaría solo. Claramente, Su Ping fue quien mató a las bestias y cosechó los núcleos. Un guerrero mascota de batalla de 6º rango había ido al peligroso reino misterioso y cazado bestias de 9º rango. En realidad. En el escenario, Zhao Wuji todavía lo encontraba inaceptable. Cuando estaba tratando de decir algo, escuchó una risa ahogada proveniente de Jin Fengxiao, que estaba de pie junto a él. La risa de Jin Fengxiao se destacó en este ambiente nervioso. Todos se volvieron hacia él, confundidos. ¿Por qué un anciano se reiría abiertamente en voz alta, uno que era claramente hostil a Su Ping mientras se reía? Si el dispositivo está bien, entonces la explicación es simple. La frialdad se reanudó en el rostro de Jin Fengxiao. O la configuración del sello es incorrecta y la energía no se suministra al máximo para que pueda romperlo por casualidad, o usó algunas formas secretas para ocultar su verdadero rango. ¿Cuál crees que es? Los demás se sorprendieron por sus palabras. Pero pronto, alguien cerca del escenario dio una respuesta. Era Zhou Tianlin, cabeza de familia de la familia Zhou. No puede ser problema de la foca. Señaló Zhou Tianlin. Jin Fengxiao se sorprendió por lo seguro que sonaba Zhou Tianlin. Como Jin Fengxiao nunca consideró importante a este jefe de familia, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Zhou Tianlin no dijo nada. Simplemente señaló hacia el suelo junto al escenario, justo debajo del sello.